Ya, llegamos, ¿no? ¿Llegaron? Ya, perfecto. Entonces, estábamos en el mapa de empatía, con lo importante que era, ¿no es cierto?, la atención al cliente, digamos. Recuerde que cuando uno hace un canvas, tiene que generar temas de valor y tiene que saber orientarse hacia qué clientes voy a, me interesan, digamos, en el mercado que voy a abarcar. Entonces, es importante conocer eh, qué es lo que piensa, qué es lo que siente el cliente. ¿Ya? Por eso en la mente del cliente, qué lo mueve por la vida, porque tengo que yo satisfacer esas necesidades y entonces poder hacer que mi negocio penetre en el mercado y sea exitoso. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué ven en su contexto el cliente, digamos? El ejemplo que había recién, donde están viendo la pantalla, ¿no? Ya, ok. Entonces ahí partimos con el mapa de empatía. Entonces, ¿qué se ve en el contexto del cliente ante una situación como el camión cisterna que se le cayó el agua? Alguien podría haber pensado en desperdicio de agua, pero otra persona podría haber pensado en cultivos, conocer todo y tener acá más. Entonces, ¿qué es lo que esto es lo que hay que empezar a hacer? Primero, en la mente del cliente, qué cosas hay? En base a eso, definir qué ve en su contexto el cliente, qué significa algo que ocurre para ellos o ellas, qué escucha en su contexto el cliente, qué dice de él, qué dicen de él o de ella, qué se habla en su entorno. ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber a quién apunto y tengo que conocer un poco su psicología, sus debilidades, sus fortalezas, pensando como en un fonda o en un FODA. El FODA, digamos, con sus fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no es cierto?, y amenazas, de alguna manera lo orientamos al mercado, pero también es importante a lo mejor tener en cuenta las cosas que piensa el cliente, digamos. ¿Qué hace el cliente? ¿Qué dice el cliente? Entonces son, esos son los anhelos que quiero que querría el cliente. ¿Ya? Y yo tengo que generar esa instancia. Entonces, dentro de la primera tarea está la definición del trabajo para hacer. Entonces, vamos a tener ahí el foco de nuestro interés, vamos a tener los aspectos funcionales, emocionales y sociales de los que habíamos hablado hace un ratito atrás, y el cuándo necesito y así podría. ¿Ya? Por ejemplo, en términos funcionales, cuando tengo que ir a la universidad a dar un certamen, necesito un medio de transporte que me permita llegar a la universidad a la hora indicada y así podría no retrasarme en la ejecución del certamen. ¿Ya? Eso podría ser una idea funcional. Y emocional son cosas
hipotéticas nomás. Por ejemplo, cuando estoy de cumpleaños, necesito juntarme con la familia para intercambiar eh, ideas y así podría no actualizarme del qué hace la familia, el papá, la mamá o quien sea. Y la parte social, bueno, ahí hay una parte abajo, no lo había visto, dice ejemplo, cuando manejo mi auto, necesito comer algo en el camino para no llegar fatigado al trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que plantearse definiciones en términos funcionales, emocionales y sociales. Entonces eso es parte de la tarea. Entonces tenemos la parte funcional, el cuándo, el necesito y el así podría. El por hacer, el necesitar y el podría, así podría. Bien, entonces hay una evidencia relevante. Tenemos que pensar entonces en una evidencia relevante, la cual la vamos a desarrollar de este mapa. ¿Cuáles son los factores políticos, culturales que determinan el problema a resolver? Esa es una pregunta que podríamos plantearnos. ¿Cuáles son los factores tecnológicos y o de transformación digital que determinan el problema a resolver? ¿Cuáles son los factores económicos que determinan el problema a resolver? ¿Y qué otra transformación es de contexto o tendencias, o en el contexto de tendencias, ¿no es cierto?, son relevantes de considerar para el problema a resolver? Entonces están las evidencias relevantes y dónde y cuándo ocurre el problema para las personas. Generar un emprendimiento a través de una innovación. Tengo, ¿no es cierto?, el prototipo que voy a plantear como idea para mostrarla en el mercado y a lo mejor en las condiciones actuales eh, no necesito pagar impuestos, a lo mejor sí necesito pagar impuestos, a lo mejor necesito transferir la idea a un grupo, no sé. Las leyes están diseñadas, están definidas en este momento bajo un marco X político y el día de mañana ese contexto puede variar y las políticas pueden variar y esto se va a afectar, puede ser favorablemente o puede ser negativamente mi idea, el desarrollo de mi idea, el financiamiento de mi idea. ¿Ya? Entonces hay muchos elementos que tenemos que considerar y entonces tengo que definir cuáles son los factores políticos, culturales que determinan el problema a resolver. Y después los factores tecnológicos y de transformación digital. Antiguamente cuando se hacía un estudio, ¿qué es lo más importante? Cuando yo hago un estudio, necesito recopilar datos. Y los datos los tengo que sacar de alguna base de datos. Hay gente que se dedica, si les había comentado, conozco un profesor de Playa Ancha, en Valparaíso, un ingeniero electricista, parece que era, pero que estaba metido en el tema medioambiental desde el punto de vista de energías renovables, en la parte en el contexto aeromotriz.
Y entonces él lleva años, pero yo diría que fácilmente más de 15 años recopilando información sobre las intensidades y los tipos de vientos que existen en la zona de Playa Ancha. Entonces, en ese contexto, él tiene una información que es muy válida y que podría vender en algún momento para ver la posibilidad de poner un parque eólico. Sería interesante. Entonces, a veces no tenemos los datos y a veces recopilar los datos demora tiempo. A veces ya vamos a bajar la base de datos, vamos a recopilar con sensores los datos respectivos, pero el que bajen los datos a la computadora a lo mejor son semanas y meses y a lo mejor años, no sé. En centro donde se miran las estrellas aquí cerca de La Serena, cerca de Vicuña, y entonces tienen telescopios que trabajan en forma digital, porque ahora, por ejemplo, ponerse a mirar las estrellas ya no lo hace la persona, digamos, sino que se programa el computador, se programan los movimientos de la cúpula, dependiendo de los tamaños, ¿no es cierto?, del observatorio, y entonces se va haciendo un seguimiento de alguna constelación o estrella, no sé, y eso puede tomar mucho, mucho tiempo. Entonces, tengo que saber si tengo la tecnología y la velocidad de respuesta, los pasos de datos, los bits, los bytes, ¿no es cierto?, que necesito para obtener la información. Entonces, son factores tecnológicos que yo necesito conocer y saber si los tengo disponibles para poder, ¿no es cierto?, voy a quedar entrampado en esa parte, que es fundamental. Los datos son fundamentales. Los factores económicos que determinan el problema a resolver, bueno, si se financia o no se financia, cuál es el horizonte del proyecto, y en ese contexto, digamos, el horizonte para un proyecto que yo lo proyecto a 5 años o que lo proyecto a 10 años o a 20 años. La recuperación de la inversión es diferente. Y el cliente, ¿no es cierto?, a quien yo estoy observando, digamos, para plantear mi idea y satisfacer sus necesidades, entonces el contexto es diferente al respecto. ¿Y qué otras transformaciones de contexto o tendencias son relevantes? Bueno, ahí viene todo un tema social, se mezcla a lo mejor un poco con la parte política, pero eh, socialmente las personas van cambiando sus ideas, sus maneras de pensar ante ciertos hechos, y eso hay que considerarlo, ¿ya? Yo digo que todo cambio, el factor de cambiar no es fácil. Cambiar cosas que están arraigadas por mucho tiempo no es fácil. Hay una resistencia al cambio, eso es normal. Lo importante es darse la posibilidad de generar un cambio y en ese contexto probar, pero tenemos que tener algo de información para que cuando hagamos el salto, digamos, de paradigma, haya un
una cierta base por donde lanzarse a explorar esta nueva realidad y que tengan estas probabilidades de éxito. Yo estoy viendo la pantalla nomás con lo que ustedes están viendo ahí, pero me están escuchando, ¿no? Sí, profe, se escucha bien. Ya, sí, es que a veces no sé si se desconectó. Estoy mirando acá, estamos todos ok. Entonces, hay ejemplos, digamos, de las principales tendencias globales de consumo para el 2021. Y hay algunos ejemplos respecto, ¿no es cierto?, a la transporte, la parte de la vigilancia. Entonces, innovaciones que se han ido generando en el transcurso del. El punto de vista cuando uno está en una conversación coloquial con los amigos, de repente aparece una idea o un concepto y uno tiene que partir diciendo, bueno, ¿qué piensas tú? ¿O qué ves? A ver si puedo aquí. Voy a ver si tengo acá. Dame un segundito. Yo debería tener aquí un. ¿Se ve ahí una pantalla donde se puede dibujar? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo les preguntaría a ver si me resulta. No. Vamos a encuadrarlo. Ahí nomás. Bien, consultas. ¿Qué ven ustedes ahí? Desde su punto de vista, ¿qué ven ustedes? Alguien que se tire a la piscina. Un cuadrado con un 6. Ya, el cuadrado, muy bien, muy bien. ¿Ah? El cuadrado hace referencia a que es una hoja, ¿ya? ¿Ya? Para que el 6 esté en un lugar físico. Puede ser como un logo. A ver. Javiera, ¿no? Sí. Eso, un cuadrado con un 6. ¿Todos ven lo mismo? Así es. Aunque igual, Sí, profe, si profe. uno gira, puede ser un 9. En la misma hoja. Claro. Depende del punto de vista, po. Claro. Depende del contexto, entonces, ¿no? Porque si alguien lo mira hacia allá, es un 6. Pero si alguien lo mira hacia acá, es un 9. Entonces depende en este punto de vista,
idea. Entonces, el punto de vista es muy importante. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Como la perspectiva. Como la perspectiva, exactamente. Ahí está, nuestro punto de vista entonces. Como la perspectiva que decía ahí el colega. Punto de vista. En un contexto donde ocurre que tengo un cliente que tiene ciertas necesidades, no las puedo resolver porque todo eso son puntos de vista, ¿ya? Que ocurren entonces en respecto a un contexto. Y eso lo tenemos que tener claro al momento, ¿no es cierto?, de generar una idea, porque así vamos a poder, ¿no es cierto?, acercarnos más a lo que el cliente está esperando que nosotros le entreguemos. Entonces, sáquele fotografía, parte 2 de la tarea. Primero habíamos hablado del mapa contextual, ¿se acuerda? Y ahora aparece acción de desafío. Y esa formulación del desafío tiene que tener cómo podemos solucionar, generar, producir, lo que usted quiera al respecto. Va a haber una formulación de un desafío ahí. Y va a haber una intención estratégica con un verbo, un concepto, propuesta de valor y una... Y esto va a tener una justificación. Esto es importante para el cliente porque tal cosa. Entonces usted tiene que trabajar en función de su idea de innovación. No son cada cual, cada grupo han trabajado juntos y entonces van a justificar, van a tener una intención estratégica, un concepto, magnitud y o plazo. Y cuando yo planteo el desafío, también voy a responder a me di cuenta que responde y cómo. Desde un concepto hasta una propuesta de valor. Esa propuesta de valor que aparece en los Canvas. Pero ahora le vamos a... Consultas. Profe, ¿podría repetir? Es que se escuchó un poco cortado. Ya. ¿Repito todo? Por favor. No hay problema. Entonces vamos, la segunda parte de la tarea, aparte del otro mapa que habíamos visto, es formulación del desafío. Entonces vamos a plantear un desafío que responda a un cómo podemos alguna cosa, solucionar, mejorar, modificar, alguna cosa.
que yo considere un desafío y que podría ser una mejora ya sea en bienes o servicios. Y me di cuenta que hoy ocurre que tal cosa se consume, no sé, importantes cifras de carbono y entonces, y mañana no sé qué va a ocurrir, entonces tengo que plantear el desafío en base a qué. ¿Qué es lo que me di cuenta o qué descubrí o qué vi o qué me contaron? No sé, para formular este desafío. Y el desafío tiene que tener una intención estratégica, un verbo, un concepto, que es una propuesta de valor, y una magnitud y o plazo. Entonces, dentro de ese desafío, entonces vamos a tener la intención estratégica, definir, mejorar, modificar, no sé, medir una propuesta de valor, la cantidad de HH que necesito o que ocupo para tal cosa en un plazo de 2 meses, por decir una cosa. Y eso tiene que estar justificado. Y esto es importante para que para el cliente, porque con eso va a mejorar su disponibilidad. O con eso va a asegurar un retorno de la inversión más rápido. No sé. Entonces tiene que haber un cuál, quién, cuándo, dónde y cómo me generan este desafío desde un concepto hasta una propuesta de valor. No sé si se entendió ahora. Sí, profe, se escuchó todo, todo bien. ¿Consulta al respecto? ¿Consultas? ¿Profe? ¿Profe? ¿Profesor? Háblale de nuevo, casi que Oh, se le fue. no te escuchan, viejo. Tengo un estamos lejos. cliente que es así. Profe, ¿Qué cosa? un Dígame. compañero tenía una consulta, Alejandro. Sí. Ya. No, es que no. ¿Me escucha, ¿Cuál profesor? consulta? Ahora lo escucho. No. Sí, sí, no, básicamente la finalidad, ¿cierto?, es establecer una solución tácita, digamos, que pueda ser, por decirlo así, tangible en la propuesta o puede ser una idea finalmente también. Puede ser una idea, pero que tenga una lógica, Ya, correcto, ya. ¿ya? Pero podemos soñar. Ya, es que claro, esa era la consulta, si era como algo un valor, algo cuantitativo o bien algo cualitativo, o sea, eso como que era la... Como usted lo visibilice mejor. Ok, Aquí no hay idea mala. ok, ¿Ya? gracias, profesor. Porque, ya, muchas gracias. Gracias, Javiera fue la que me indicó que no veo Sí, si me gracias, están Javier. mirando. Entonces, tenemos que ponernos en el contexto donde ocurre acá en Chile, ocurre en Sudamérica, ocurre en el mundo. Tengo un cliente que es así, que es muy crítico con el cuidado del medio ambiente, le gustan las mascotas, no le gusta invertir grandes cifras, no sé. Y tiene estas necesidades. Bueno, eso es fundamental para que mi idea parta en forma positiva, digamos.
Y la importancia de esta cosa es que con eso va a mejorar la protección a los parques naturales, para la fauna de la zona, por ejemplo. Pero hoy no las puedo resolver porque no hay una política asociada a este tema puntual. ¿Ya? Entonces, esas cosas tienen que de alguna manera ir generando desde el concepto a la propuesta de valor, en un porcentaje, ahí lo indica como un color azulito en la diapositiva, y es como tiene que ir trabajando. Nuestro concepto, entonces, uno tiene diferentes conceptos, digamos, y alguien podría pensar en que mi concepto es simple, específico y sexy. Podría ser. Esto no es fuente del profesor por si acaso. ¿Eh? Ahí está la fuente del Isai King. ¿Ya? Pero cada cual tiene su concepto y cada cual lo puede desarrollar de la manera que le sea más ventajoso para satisfacer las necesidades del cliente. ¿Ya? Y nuestro desafío, hay que plantear un desafío ¿Cuál es el desafío a resolver? Es la primera pregunta que me tengo que hacer. En base a eso, podemos trabajar, ¿no es cierto?, las demás ideas hasta llegar a la propuesta de valor. Porque la propuesta de valor es la que ando buscando, porque ahí está el core del negocio, el core business que llamábamos anteriormente en otras clases, el corazón del negocio. ¿Ya? Y es muy importante, ¿no es cierto?, considerar cuál es el desafío que tengo que plantear para resolver estas necesidades del cliente. Bien, ¿cómo podemos crear o innovar? Por ejemplo, adaptar, facilitar, transformar. ¿Ya? Si yo voy a crear o innovar, voy a usar algún verbo que cómo podemos adaptar el medio ambiente, cómo podemos facilitar, cómo podemos transformar. Y ahí hay que ser creativo nomás. ¿Cuál es el desafío que voy planteando con las palabras para que se entienda la idea y se desarrolle y se lleve finalmente a algo no necesariamente tangible, pero algo que se generó, porque puede ser un servicio? Centrado en las personas, o sea, de ser concreto, accionable significa medible y con intención estratégica. Así debería estar, ¿no es cierto?, planteado mi desafío, centrado en las personas. ¿Por qué razón? Porque mi propuesta de valor está centrado en mi cliente como persona. Y entonces yo tengo que ver cuáles son las necesidades del cliente para satisfacerlas al máximo, maximizar estas necesidades desde el punto de vista de abarcarlas todas. Por ejemplo, una formulación de desafío: ¿cómo podemos facilitar el acceso a material escolar para el 5% de los niños de educación básica? O sea, está
está más o menos contextualizado el desafío, ¿no? El cómo podemos facilitar, ahí está la primera cosa, el acceso a material escolar para el 5% de los niños de educación básica. Pero material tiene que escolar se refiere, profe, ¿es como al contenido? ¿Qué cosa, perdón, de nuevo? Acceso a material escolar, ¿se refiere como al contenido a las materias en sí o material Libros, por escolar ejemplo. como material, literal? No, material escolar llámese libros. Ah, ya, perfecto, ya. Yo sé que el gobierno facilita a los niños de los colegios, la escuela, los libros de matemática, los libros de castellano, perdón, lenguaje. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el concepto, facilitar, el verbo es facilitar, ¿ve? ¿Qué vamos a facilitar? El acceso a material escolar. Algo concreto para el 5% de los niños de educación básica. Entonces tenemos una magnitud o plazo, tenemos la persona, en este caso los niños de educación básica, el concepto, acceso a material escolar, para el 5% de los niños de la educación básica. Así tenemos que definir el desafío. Esa es la manera, es como cuando usted hace un trabajo de título, el profesor guía le va a decir, mire, ¿sabe qué? Todo objetivo general o específico tiene que estar asociado a un verbo, por ejemplo, proponer, contestar a una pregunta que se llama el qué, proponer, ¿qué va a proponer? Un plan de mantenimiento preventivo, mediante qué herramienta lo va a validar, mediante o recopilando, mediante la aplicación de un causa raíz. ¿Para qué lo va a hacer? Para mejorar la disponibilidad de los equipos, para mejorar la mantenibilidad de los equipos, como usted quiera al respecto. Entonces podemos generar el desafío bajo este contexto que es el concepto con su verbo asociado, algo, magnitud y plazos y algo concreto para un segmento de clientes que en este caso son el mundo de los niños de educación básica de los colegios. ¿Cómo podemos facilitar la respuesta expedita a los llamados de los clientes de hora punta para disminuir en un 30% el tiempo de respuesta de un taxista básico? ¿Alguien se atreve ahí a definir los elementos del desafío? Bueno, el verbo también sería facilitar. Correcto. Lo que es el concepto sería
la respuesta Ya, la respuesta la magnitud sería la disminución en un 30%. La persona sería el cliente de los clientes. Y en concreto, los clientes de hora punta. correcto. Aquí está el desarrollo. Respuesta pedida a los llamados de los clientes. Clientes de hora punta. El plazo de los 30% del tiempo de respuesta. Y el taxista básico. Y el verbo, como decía Javiera, facilitar. Esa es la construcción que se tiene que hacer entonces. ¿Cómo podemos reducir la suspensión en un 20% de material particulado fino en las correas transportadoras para bajar el número de licencias médicas de nuestros operadores en la planta de concreto? No, en la planta de Chancado. Nuevamente el verbo reducir. ¿Qué cosa es la suspensión en un 20%? Ahí está la magnitud del particulado fino en las correas S, correas transportadoras, para la parte concreta, con el fin o la intención de bajar el número de licencias médicas de nuestros operadores como personas, operadores en la planta de Chancado. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bueno, ustedes conocen la taxonomía de Bloom. ¿Alguien no la conocía? Yo. ¿Quién es yo? Ramón por acá. Ya, lo que pasa, Ramón, y los demás que no la conocen o que no la conocen en detalle, es que esta es una ayuda cuando uno quiere proponer cosas para hacer algún tipo de análisis o alguna propuesta. Entonces, cuando yo les digo a los alumnos cuáles son los objetivos del curso, al finalizar el curso, el alumno será capaz de analizar. Entonces, si yo uso el verbo analizar, es un verbo que es muy de un nivel alto para lo que es la taxonomía de Bloom, pensando en que a lo mejor el nivel de los alumnos que yo tengo, que estoy aplicando en las materias, es el módulo 1 o no sé, mecánica de fluidos 1 o hidráulica industrial básica. Entonces, donde el alumno a lo mejor es un técnico en el nivel superior, podría ser un técnico de nivel medio, de colegio, no tiene su perfil de ingeniería, no estoy haciendo ninguna discriminación, solamente los perfiles están orientados, son diferentes, no es lo mismo el que estudia la ingeniería respecto al que estudia el técnico de nivel superior. Son diferentes desde el punto de vista de lo que se pretende lograr como objetivo de aprendizaje. Entonces a mí no me interesa en este nivel que el alumno analice, me interesa que aplique, o me interesa que comprenda solamente. Entonces esta es una ayuda para poder construir estos desafíos o estas propuestas que hacen que sea, digamos, que esté bien contextualizado, pues no le voy a pedir a un alumno que desarrolle una ecuación, una integral triple, si la materia que le estoy pasando es álgebra 1.
o cálculo 1. Entonces no tiene las herramientas. Lo puede hacer siempre y cuando pase por otros estudios anteriores hasta llegar a poder tener las herramientas para hacerlo. Entonces eso es la importancia de la taxonomía de Bloom. Entonces cuando yo digo, quiero que el alumno comprenda nomás, ni siquiera aplique, que el alumno tenga las competencias de comparar entre dos objetos. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? ¿Cuál es más pesado? ¿Cuál es más liviano? ¿Ya? Después, el por qué son así, dónde se aplican, eso está en otro nivel de aprendizaje. Entonces, cuando uno plantea estos niveles, tiene ayudas que las propuso el señor Bloom, que me dicen, construye tu desafío en base a lo que tú quieres lograr con la persona que va a tomar y a ser partícipe de llevar a cabo el desafío. ¿Ya? Y ahí aparece entonces esta taxonomía de Bloom. Bueno, y ahí está nuevamente entonces más fácil de ver el formulario, ¿no es cierto?, para el desafío. Y una vez que se construya el mapa de empatía y el desafío, ¿no es cierto?, respectivo, hay que hacer una síntesis. ¿Qué resultó? Nosotros planteamos una idea, planteamos un desafío, tenía una estrategia, una justificación de un concepto a una propuesta de valor. ¿Y qué resultó finalmente? ¿O qué se podría mejorar? Recuerde que siempre se puede mejorar, siempre. ¿Qué buenas preguntas tengo? ¿Y qué nuevas ideas tengo? Y eso es muy valioso porque es como un círculo de Deming, de mejora continua. Porque propongo la idea, la realizo, la evalúo y la mido, digamos, y veo si es que la tengo que redefinir o mejorar. Entonces, si tengo ideas nuevas, a lo mejor podría aplicarlas y potenciar las que tuve en un inicio. Entonces, todo ese contexto se llama validación. Eso es lo que hay que hacer, validar. Ya, consultas. Profe, ¿el PPT ese lo va a subir al aula? Resulta que podríamos, sí, lo que pasa es que como lo pensé en términos de lo que le comenté recién, no es una excusa, Javiera, es que porque yo no estaba en la zona, no es que ande muy lejos, pero no tengo un computador pequeño, entonces dije voy a llevar el iPad, voy a ver si lo puedo subir ahora o si no mañana en la mañana se lo podría subir al aula. ¿O podría mostrar, profesor, un momento el primer mapa para la primera parte de la tarea? Bueno, sí, por eso le fui diciendo que le fuera sacando, Sí, se me olvidó esa parte. veamos. Profesor, y lo otro, ¿podría mandar la presentación a algún correo de alguno de nosotros y hacer la difusión masiva? Eso podría ser. A ver, déjeme ver una cosa. Primero, lo que decía la Javiera,
el mapa de actores, Javiera. Sí, la primera parte de la tarea. A ver, vamos repasando. Habíamos hablado del mapa de actores, por lo que era menos relevante, más relevante, el core business. Esa era una puntapié inicial a lo que era el mapa de actores. Después de eso vino el mapa de empatía. Ya. Listo, profe. Y después venía esta parte que aparece después en el resumen. Pero este era el puntapié inicial para lo que es, ¿no es cierto?, el trabajo por hacer. Ya. Esa era la primera parte y eso estaba resumido en una hojita que era esa. Sí, esa la tengo. Gracias, profe. Ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Déjeme ver una cosa. ¿Están viendo mi pantalla todavía? Sí, profe. Estoy bajando una PDF que estábamos viendo en la clase y con esto quiero terminar. Nosotros habíamos hablado de mercado, estrategia y análisis. Creo que significa crear valor. El capital humano. Las patitas de la mesa, las tres patas de la mesa. Dentro de los que estaban las más importantes, el que paga, el cliente, los nichos de mercado, pero quiero mostrarles otra cosa, esto lo vamos a ver en la... No sé si les había mostrado el escenario severístico, creo que sí. Sí, profe, se lo mostró en la clase. Sí, y habíamos hablado de lo contrario, era un mercado donde yo sé con quién voy a estar, cuáles son los actores potentes del mercado, pero producto o servicio. Quería mostrarle otra cosa. Habíamos hablado que primero el prototipo fuera lo más básico posible para que después fuera escalable. Escalable es masificarlo ya. Ahí apareció el concepto del Canvas por 10. Esto lo vamos a realizar en la clase. Y con esto quería terminar. ¿Por qué emprender? ¿Por qué innovar? ¿Ya? Tipos de emprendimiento. Existe un emprendimiento por necesidad. ¿Están de acuerdo, no? Sí, profe. ¿Dónde esto a alguien se le ocurre dónde podría ser?
Como la gente que tiene carritos de completo, cosas así. Pues. ¿Pero en algún sector, en algún país? India. En la India. India. Ah, En en las la- Indias. En Ah, India, ¿no? Sí, Asia Asia Central. Central. Estación Central. Tiene pinta de Van Gogh. Calicanto. Irán. Calicanto. Afuera de un metro. Sí, pero tiene pinta como por la tez de las personas que están ahí, como que fueran de India. India, Van Gogh. Pero puede ser cualquier lado. Bueno, ese es un tipo de emprendedor, por necesidad. Tengo que emprender por necesidad. ¿Y este? ¿Existe esto todavía? Luthier. sí, profe. Sí, sí Yo creo que existe. son Poco, pero existe. menos. Totalmente. Eso es Por ejemplo, como, en la zapatería, la mueblería, de arte. o sea, ese es un luthier, ¿no? El luthier es más chico, ¿no? Sí, es más chico. Bueno, y cambiaron algunas. Antes se hacían estos charangos con la piel del alemán, del animal. Todo. Y los abrigos de piel también desaparecieron del mercado. Está bien, porque era un abuso contra los animales. Bueno, por herencia podríamos emprender. Y este ahí en Concón, ¿no? Sí, Concón. La amarilla. O para Pachá. Guanaquero, ¿dónde en el norte ustedes que son que conocen el norte? Esa. Qué Máscara. relajante emprender así. Cualquiera querría, po. Estilo de vida, ¿ves? O por oportunidad. Mira, madre. Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué te vas a llamar? ¿Nada? ¿Alguien tiene el micrófono prendido ahí? Estas son oportunidades que se dan en un contexto de educación a lo mejor, de perfeccionamiento, de capacitación, y la intraoportunidad. ¿Qué será eso? Que se dan dentro del trabajo, sí. Ahora usted sabe que cuando hablamos del trabajo, qué sé yo, existen los centros de negocio internos, po. Tal proceso de la faena le pide al anterior y le compra, o hay todo un contexto cuantitativo también, que son centros de negocio internos. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es un emprendimiento? Puede ser una idea de negocio basada en una necesidad de un público objetivo. Sí. ¿Alguien más se aventura? Una idea de negocio. Es como identificar una oportunidad o crear una solución innovadora
de la cual se puede obtener una ganancia. Profesor, pero respecto a, porque uno puede emprender, pero emprender no necesariamente es innovar, ¿o sí? No necesariamente, pero de alguna manera el emprendimiento, el startup que yo quiero generar, debería tener un grado de innovación para yo poder penetrar en el mercado. Es que ahí, por ejemplo, no sé, pues si yo me pongo con yo veo que en un lugar, por ejemplo, afuera de una empresa, aquí donde yo vivo, hay una empresa donde hacen es de cristal, lo venden, ¿cómo se llama? Se llama Cristal Chile. Entonces, afuerita yo veo ahí una oportunidad que, por ejemplo, yo me pongo un carrito completo, ¿cierto? Y todos los viejitos que a lo mejor les gusta eso van a ir a comprarme porque es una oportunidad, pero eh, no sé si eso significa ser innovador o va adyacente al hecho de la necesidad. Eso es como más o menos el O sea, cuestionamiento. el producto final no va a ser muy innovador. Su negocio puede tener cosas innovadoras en la gestión del negocio que podrían hacer porque es una necesidad, como usted dice, po. A nadie se le había ocurrido poner tal cosa en tal parte. Ahora, ¿eso es innovador como elemento final de producto? No mucho, pero el modelo de negocio que usted está planteando a lo mejor hace la innovación en su idea, Pero, pero no profe, está por innovando en un ejemplo, producto nuevo, sí, ni correcto. tampoco adaptar. ¿Cómo? Disculpe. Sí, ahora con lo que me está diciendo, claro, se puede ser que, por ejemplo, si yo ofrezco un carrito completo, por decir, yo pues innovar sería como crear un completo, por decirlo así, como diferente, ahí estaría innovando, así como para aclarar la idea. Claro, es una adaptación, sí, podría ser así. Veamos lo que dicen los... Ahí está, un emprendimiento que se conoce como startup. Es una institución transitoria que desaparece cuando encuentra un modelo de negocio que consigue validar. Y eso es súper importante de entender. Uno no se tiene que enamorar de la idea. O sea, a lo mejor se puede enamorar de la idea en una fase inicial, pero después no siga con eso. Usted la desarrolló, la generó en emprendimiento, la insertó en el mercado y cuando la inserta en el mercado y ya tiene su modelo de negocios que le está rindiendo frutos, entonces véndala y preocúpese de hacer otro emprendimiento. Esa es una máxima que tienen todos los emprendedores que uno conversa en forma, digamos, no siempre, pero frecuentemente, con los que se topa siempre, todos piensan lo mismo. Primero, no tienen un solo emprendimiento, tienen varias ideas y están desarrollando varias ideas en forma simultánea. Y si una idea ya despegó y pasó de ser un startup a un negocio ya más sólido, entonces ya venda ese negocio a alguien que quiera seguir trabajando con él y usted dedíquese a hacer otro emprendimiento. Porque el seguir con el mismo, al final se genera un problema. Y en vez de hacerlo más rentable, empieza a apagarse.
Entonces usted le da el puntapié inicial, lo lanza al mercado y de ahí lo vende. Bueno, eso es lo que dicen los emprendedores de corazón. Profesor, con lo que usted se refiere a venderlo, ¿se refiere a que si yo tengo un carrito, lo vendo a eso? ¿O usted se refiere a que yo vendo la idea como tal? No, vende el carrito con el negocio, con la idea de negocio y todo. Ah, ya, ok, gracias. Es como usted vendió la empresa, la traspasó. Ya, Ya ok, es una gracias. empresa formada en el mercado, lo conocen todos, tiene un modelo de negocio que ya está estable y está definido, y usted ya cumplió. Ahora vaya a hacerse otro emprendimiento. El modelo de negocio que usted tiene que plantear es una historia de cómo se crea, entrega y captura valor. Eso hay que considerarlo también. Me tiro al vacío, ¿eh? Hay cosas a favor de emprender y en contra de emprender. Pero eso lo vamos a hacer cuando nos veamos, si Dios quiere, la próxima vez en forma presencial. Consultas. Carlos, ¿qué está haciendo? ¿A dónde está ahí? Debe estar tomando terremoto, profe. Son las Ahí está 7. Carlos, Está con la caña. está con la caña. Oye, voy a prender mi cámara. Les muestro dónde estoy. A ver, profesor.